Hola, buenas noches. Hoy vamos a estar hablando sobre la estrategia del manejo del estrés y la ansiedad. La verdad que es un placer para mí estar compartiendo con ustedes y sobre todo este espacio en el cual la cooperativa me ha invitado como para poder compartir un poco y charlar sobre este tema que hoy en día es como muy agudizante cada uno de nosotros, ¿verdad? Por una parte, toda esta situación que estamos viviendo con el COVID-19, con la pandemia, es como que vino a generarnos un cambio importante en nuestra dinámica de vida, ¿verdad? Es como que haya venido una ola de agua y es como que nos llevó y sin darnos tiempo en ajustarnos, ¿verdad? Entonces como que nos cambió la vida a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, ¿verdad? Eh, a nivel familiar. Entonces como que esta tardecita noche es como que me gustaría poder conversar entre todos y como generar un aprendizaje y que en cierta forma todos podamos salir un poco apoyados, contenidos en, en esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos los que se van conectando. La verdad que gracias por tomarse este tiempo para ustedes, ¿verdad? Gracias por estar, por compartir. Espero que esto pueda ser bien dinámico. Ahora la idea es que ustedes vayan pudiendo hacer sus consultas, sus comentarios, pudiendo hacer sus interrupciones a medida que yo voy compartiendo un poco con ustedes las ideas, ¿verdad? Del mensaje que me gustaría como hoy dejarles, ¿verdad? Y sobre todo las herramientas, ¿verdad? La herramienta como para hacerlo un poco más llevadero toda esta situación que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Eh, Me encantaría como ir sabiendo o de las personas que se van conectando si es la primera vez que pasan por la experiencia de una charla de este tipo o ya muchos de ustedes pasaron por la experiencia de realizar alguna consulta psicológica o de pedir ayuda, digamos, cómo, cómo van administrando sobre todo sus malestares, ¿verdad? Eh, para empezar, me gustaría a medida que las personas se van conectando, eh, yo les cuento, yo me llamo Patricia Rodríguez, soy psicóloga clínica, digamos, me dedico a un consultorio privado, también trabajo en la institución pública. eh, Hace muchos años que trabajo en esto que realmente me apasiona, me da mucha satisfacción poder apoyar, ayudar a las personas eh, en, lo que, en lo que pueda. Digamos, como siempre menciono, es como yo soy una herramienta y la persona en realidad es la que realiza los cambios, ¿verdad? Son las personas, son los que se permiten. Bueno, me gustaría como compartir con ustedes un poco la pantalla como para ir un poco charlando sobre este tema que hoy nos reúne, que es sobre el estrés y el manejo del estrés y la ansiedad, ¿verdad? Y antes que nada, primero me gustaría poder dejar como un concepto de lo que significa o de lo que
realmente implica el estrés, ¿sí? Entonces un momento, ya comparto acá como para que ustedes lo puedan ir mirando y conmigo. Cuando hablamos del estrés es sumamente importante que podamos hacer una diferenciación del estrés a lo que es el eustrés o distrés, que en cierta forma, no sé si en algún momento ya lo habían escuchado, lo contemplaron, eh, pero son dos cosas distintas, digamos. El estrés, digamos, es algo que está presente en todas las personas, ¿verdad? Es como que el motor que nos empuja a accionar, digamos, es como que es parte, digamos, no pretendemos que el estrés no sea parte de nuestra vida porque lo es, ¿verdad? Lo que nosotros sí tenemos que cuidar es que ese estrés no se convierta en un eustrés o en distrés, digamos. Cualquiera de los dos términos, de las dos palabras, significan lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del estrés, hablamos de respuestas, de reacciones que se dan, por una parte, de manera fisiológica y también de manera psicológica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? En el cuerpo hay un cambio que se va generando, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos alguna situación como amenazante, es decir, percibimos que para nosotros es amenazante, obviamente el cuerpo se predispone a poder afrontar esa amenaza, ¿verdad? Nos predisponemos corporalmente y mentalmente. Entonces, lo que acá sí es importante contemplar son los recursos que tenemos como para poder afrontar esos malestares, ¿verdad? Para poder afrontar ese estrés. Tenemos que tener en cuenta que es un periodo, digamos, es un periodo en el cual nosotros luchamos como para mantener nuestro bienestar, digamos, es cuando nosotros sentimos que está en peligro nuestro bienestar, entonces como que ahí accionamos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es el estrés? Entonces, el estrés básicamente es una reacción fisiológica y psicológica que se presenta en una persona cuando ésta identifica una situación o un encuentro como amenazante, ¿sí? Entonces, haciendo esta aclaración, es importante hacer la diferenciación. Entonces, ¿qué es un eustrés? Un eustrés, entonces, se produce cuando se rompe la armonía entre el cuerpo y la mente, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre esto, lo que nos lleva a tener que nuestras respuestas a esas situaciones cotidianas ya no sean adecuadas, ¿verdad? Es lo que pasó, si lo miramos, si lo llevamos a la situación que hoy estamos viviendo todos ante esta pandemia, ¿verdad? Que es algo que no solamente a nosotros nos está pasando, sino a nivel mundial, ¿verdad? Es como que estemos todos en el mismo río, ¿verdad? Solo que estamos en barcos diferentes, ¿verdad? Es decir, acá no importa la clase social, ni la clase política, ni en ninguno de estos contextos, digamos, es decir, todos fueron y todos fuimos afectados de alguna manera, ¿verdad? Entonces, obviamente, este impacto sí generó en muchas personas, ¿verdad? Porque tampoco podemos generalizar, porque habrán escuchado
yo escuché muchas personas que fueron como positivo, encontraron su lado positivo a esta pandemia de quedarse en la casa, de todos estos cambios, de poder trabajar desde el hogar, el cómo poder compartir más con su familia, con sus hijos. Entonces como que se presentaron realidades distintas, ¿verdad? Entonces, como también dentro de esas realidades se dieron situaciones en que muchas personas se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Es decir, sin un ingreso en el hogar, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo el cuerpo y la mente eh, empezó a activarse, digamos, como que entró a generar todo un desequilibrio. Por eso es que tenemos que aprender a cuidarnos, ¿verdad? Porque hoy en día se habla, digamos, como una estadística importante que post pandemia, digamos, vamos a tener muchas situaciones a nivel psicológica, ¿verdad? Entonces, como que es importante desde hoy empezar como a prever, eh, como para cuidar nuestra salud mental. Entonces, ¿cuáles son las principales causas del estrés? Hablábamos en relación a la pandemia, ¿verdad? De cómo impactó en nuestras vidas esta situación, ¿verdad? Entonces, desde lo económico, en muchos casos la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Porque hubo situaciones, familias donde tuvieron que, si tenían una persona dentro de la casa que les ayudaba con las cosas de la casa, es como que se vieron motivadas a tener que despedirle al servicio doméstico, entonces como que aparte del trabajo, aparte de los hijos, digamos, como que se tuvieron que sumar con más trabajo, ¿verdad? Entonces como que son muchos cambios, es como que la adaptación era como tener que reinventarse todo el tiempo, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo, digamos, como que tenemos que seguir reinventándonos, tenemos que seguir adaptándonos en todo este proceso. Imagínense cómo hoy nosotros estamos hablando y cómo, desde dónde es el encuentro hoy, ¿verdad? El encuentro hoy es desde este espacio, ¿verdad? Es como que nos vemos desde, no nos podemos ver, digamos, es como que no nos podemos juntar, no nos podemos abrazar, entonces como que es un impacto demasiado importante que generó en nosotros y está generando en nosotros esta pandemia. Más todavía nosotros que nuestra característica cultural siempre es mucho el poder tocarnos, ¿verdad? Es como que a nosotros nos gusta tocar, nos gusta abrazar, nos gusta... Siempre el paraguayo se caracterizó por ser una persona muy cariñosa, muy caritativa. Entonces como que nos cuesta un poco esto. Entonces decíamos, ¿en qué áreas de nuestras vidas? También en la parte personal, en la atención con la familia, el decir nunca no. Hay muchas personas que les cuesta, digamos, decir no, es como que todo el tiempo tienen que estar predispuestas, todo el tiempo tienen que poder resolver las situaciones, es como que, o si no se sienten mal al decir no o al no poder estar disponible. Entonces el desafío un poco también en esta situación que estamos viviendo, que es importante que ustedes puedan contemplarlo, es que hoy no podemos hacerlos todos solos, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos poder apoyarnos, sostenernos
y ayudarnos entre todos, ¿verdad? Eh, Esto de no tener un tiempo libre hoy en día es demasiado importante tener un espacio para nosotros. Eh, Hay situaciones diversas, digamos. Hay familias que de repente no se da el contexto como dentro del hogar como para decir, bueno, me voy y me quedo en esta parte de la casa y es mi tiempo, ¿verdad? Y, y no me molesten, digamos, como que es muy difícil de repente hacerlo eso, ¿verdad? Pero aún así es importante en algún momento del día poder encontrar un espacio y un momento donde sean para nosotros, ¿verdad? Como tener ese momento de respirar, ¿verdad? De respirar, de tener esa quietud, eh, de poder como calmar un poco la cabeza, ¿verdad? Que es como que todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo es como que estamos muy perdidos en eso, ¿verdad? Eh, este punto eh, me pareció muy importante poder compartir con ustedes eh, cómo el estrés y la ansiedad, digamos, afecta al cuerpo. Al principio hablábamos de las respuestas fisiológicas, ¿verdad? Que genera. Claro, porque ustedes tienen que saber que el ser humano es muy complejo, es un todo, es cuerpo, es mente y es alma, ¿verdad? Entonces, no es que funcionamos de manera separada, funciona todo de manera armónica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos muy estresados, se ve afectado nuestros niveles hormonales, ¿sí? Eh, Habrán escuchado que la hormona, digamos, predominante del estrés es el cortisol. Es decir, cuando nosotros estamos muy estresados se da un pico de cortisol. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? El cortisol libera glucosa en la sangre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esa glucosa en la sangre? Es como envía millones de energía en todo el músculo del cuerpo. Entonces, eso hace que nosotros estemos en alerta y estemos como activos para poder reaccionar y accionar ante la situación en la cual nosotros nos encontramos como amenazados. Bueno, entonces, cuando atravesamos esa situación y nosotros resolvemos esa situación, digamos, el cuerpo orgánicamente, como es tan sabio, se vuelve a regular, ¿verdad? Vuelve a lo normal, entonces como que llegamos a un estado homeostático, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando esto es muy constante, ¿sí? Es todo el tiempo, el cuerpo llega a un punto que no logra volver a lo normal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que se dispara el cortisol, ¿sí? Y cuando vemos un nivel alto de cortisol es donde aparece eh, la irritabilidad, aparecen las palpitaciones, aparece la fatiga, aparecen los cambios de humores, aparecen afecciones gástricas que normalmente tienen que ver con las gastritis, ¿verdad? Y los dolores musculares que tienen que ver con las tensiones. Lo que nosotros siempre es como lo más común que está muy presente y como es más fácil de identificar son los dolores musculares y las palpitaciones, ¿verdad? Es como que son lo que es como que se registra con más facilidad, ¿verdad? Los demás es como que nos ven y
nos observan como más irritables, como más cambiantes, ¿verdad? Pero las personas de nosotros como que nos es más fácil identificar cuando estamos muy tensionados, ¿verdad? Cuando tenemos los hombros como muy contracturados, ¿sí? O la otra forma donde se manifiesta también las tensiones es en las mandíbulas, ¿verdad? Que es eh, que tenemos que tener cuidado con esto porque es donde se puede después producir como el bruxismo, ¿sí? Que cuando me contraigo toda la mandíbula y entonces como que normalmente esto ocurre cuando nos dormimos. Bueno. Hay varias hormonas que se ven afectadas por el estrés. Hoy tomé como dos de ellas que me pareció un poco más importantes. La otra tiene que ver con las hormonas sexuales, ¿verdad? Y acá tenemos tres hormonas sexuales que son demasiado importantes, que son la testosterona, el estrógeno y la progesterona, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el estrés en estas hormonas? Genera una reducción, ¿verdad? Es decir, se reduce la testosterona, que es una hormona masculina, y qué es lo que genera, qué es lo que puede generar esto, ¿verdad? Puede generar en los hombres eh, una falta de deseo, puede generar un cambio de humor, puede generar impotencia o puede producir disfunciones eréctiles, ¿verdad? Mucho cansancio, mucha fatiga, problemas para dormir, ¿verdad? Entonces como que es importante por eso estar atentos al cuerpo y para poder ir chequeando y observando todos estos puntos, ¿verdad? Cuando hablamos de la hormona del estrógeno, es una hormona femenina, ¿verdad? Entonces, cómo se encarga todo el funcionamiento sexual de la mujer y cuando esto se ve como alterado, genera efectos muy parecidos al estrógeno, ¿verdad? La fatiga extrema, la falta de deseo, el aumento de peso, se puede dar mucho el aumento de peso, las alteraciones del humor. Y cuando se ve afectado el estrógeno, también se ve afectado la progesterona, ¿verdad? Y la progesterona en nosotras las mujeres es una hormona que se encarga de regular toda la parte funcional del ciclo menstrual. Entonces también por el estrés se puede ver alterado nuestro ciclo menstrual y por ende también a lo que tiene que ver la parte de ovular, digamos. Las personas, las mujeres que, por ejemplo, están buscando ser madres, ¿verdad? Es algo que le podría repercutir, ¿sí? No quiero decir que es causante, pero sí, digamos, es una hormona que se ve alterada cuando la persona está muy estresada, ¿verdad? Porque es una hormona que se encarga de elaborar los que se elabora a partir de los ovarios y los ovarios son los encargados de generar los óvulos, ¿sí? Entonces como que es importante que lo tengan presente esto. Entonces, ¿qué es lo importante finalmente de esto? Ahora que pudimos comprender y hablar de qué es el estrés, de entender qué es el estrés, por qué se pueden producir, cuál es la afección que se da fisiológicamente, eh, tenemos que tener en cuenta cómo resolvemos esto. Y una de las formas que podemos resolver es que tenemos que empezar a conocernos un poco más, ¿verdad? Y en este conocer es importante que sepamos nuestros límites, ¿verdad? Porque todos tenemos límites.
Digamos, no existe una persona que pueda decir, ah, no, yo puedo hacer todo, yo puedo resolver todo. Entonces no tendría cabida para cada tipo de profesión. Digamos, si yo puedo ser psicóloga, también puedo ser zapatero y también puedo ser plomero, etcétera. Entonces, todos tenemos limitaciones y todos tenemos habilidades y todos tenemos capacidades distintas. Por eso hoy en día se habla de inteligencia múltiples. Ya no se habla como en generaciones anteriores donde solamente se tenía en cuenta como el coeficiente intelectual en sí, digamos. Hoy en día no, es como que se tienen en cuenta las inteligencias múltiples, por eso se contempla que todos somos inteligentes y todos tenemos cualidades, habilidades, ¿sí? Entonces todos tenemos la capacidad de poder conocernos y poder identificar y aceptar nuestros límites. Al conocer nuestras limitaciones, podemos conocer nuestro nivel de estrés, ¿sí? Es decir, hasta qué punto yo puedo soportar una situación, ¿sí? Hasta qué punto yo puedo afrontar, hasta qué punto yo puedo mantenerme en ese ambiente, ¿sí? Entonces, es importante conocer, de vuelta, insisto, eh, nuestras limitaciones como para poder identificar cuál es nuestro umbral de tolerancia al estrés, ¿verdad? Entonces, antes de ir a una herramienta específica que me gustaría que hoy podamos como aprender entre todos de cómo hacer para liberar el estrés y la ansiedad. Lo otro es que me quiero detener un poquito eh, en esto, en poder, hablábamos sobre el estrés, me quiero detener un poco en hablar sobre la ansiedad específicamente. La ansiedad es como el primo hermano del estrés, ¿verdad? Eh, Solo que es una de las más peligrosas manifestaciones psicológicas del estrés, como dice ahí. Es como que la ansiedad es el disparador a otras posibles dolencias que pueden aparecer, ¿sí? Entonces, la ansiedad es algo que está, así como el estrés está presente en nuestras vidas, la ansiedad también es algo que está presente en nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos que cuidar y saber es que la ansiedad excesiva en nuestras vidas es lo que no nos beneficia, ¿sí? Entonces, cuando se vinculan el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Ambas combinaciones pueden ser muy devastadores para nuestra calidad de vida, ¿sí? Porque nosotros, el cuerpo no está preparado para sufrir todo el tiempo una tensión nerviosa, ¿sí? Entonces es sumamente importante poder cuidar eh, estos puntos, ¿sí? Poder identificar qué situaciones me estresa, qué situaciones me ponen ansioso, ¿sí? Situaciones, personas, cosas, etcétera. ¿Ok? Bueno, acá vamos sobre el manejo sobre una estrategia de manejo del estrés y la ansiedad, ¿verdad? Les voy a mencionar y después nos quedamos como para poder practicarla una de ellas, ¿sí? Eh,
hacer las actividades físicas con regularidad, digamos, es algo que a muchos les cuesta, a algunos les es más fácil, digamos, algunos tienen como rutina, como escape, y es sumamente importante y necesario. Hoy en día, digamos, por la pandemia ya tenemos habilitado el hecho de poder salir a caminar, ya está habilitado de repente el gimnasio con ciertos cuidados. eh, entonces, como que la actividad física es demasiado importante, ¿sí? Ya sea bailar, caminar, no importa, algo que mueva el cuerpo es totalmente válido, ¿sí? Algo que a mí me guste y que yo lo pueda sostener en el tiempo. Dormir lo suficiente. A muchas personas esta situación de la pandemia, todo este cambio drástico que se dio, está repercutiendo, ¿sí?, en las personas. Entonces es algo que si ustedes están pasando por esta situación de que tienen dificultad para dormir, es sumamente importante que ustedes puedan consultar y puedan ver, digamos, porque el no dormir, el no tener un sueño donde pueda restablecerme, un sueño que me ayuda a descansar, a recuperar, hace que se genere todo un desequilibrio de vuelta, fisiológico y psicológico, ¿sí? Entonces, el descanso, el sueño en la pandemia es demasiado importante cuidar, ¿sí? Es como que eso tendría que ser innegociable, el poder dormir, el cuidado del sueño. Practicar técnicas de relajación, ¿verdad? Ya habrán escuchado, no sé, después me comentarán sobre la técnica de mindfulness, ¿verdad? Es una técnica que se utiliza bastante hoy en día, el cual mucha gente lo practica, donde el foco del mindfulness lo que busca mucho y trabaja mucho es la atención plena, ¿sí? Mantener el sentido del humor, mantener una alimentación saludable, vamos a pasar tiempo con la familia, los amigos y tener un espacio de vuelta, un tiempo para pasatiempo propio, digamos, un tiempo para nosotros, ya sea para escuchar música, para leer algo que a nosotros nos guste o quizás no hacer nada, digamos, que también es sumamente importante. El no hacer nada no está malo, ¿verdad? Como que estamos muy acostumbrados a querer buscar siempre ocupar todo el tiempo para la redundancia, nuestro tiempo, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que les quería compartir. Ahora quiero volver de vuelta con ustedes. Eh, Me gustaría saber me gustaría saber antes de ir a compartir el ejercicio si hubo algún inconveniente, si digamos hasta acá hay alguna consulta, alguna duda, algo que me gustaría que pudieran compartir conmigo. Me gustaría como leerles un poco. Veo que hay muchas personas que están conectadas de distintas partes del país. Qué gusto que se hayan tomado este tiempo para ustedes. Eh, Feliz de poder estar este momento y que podamos como tomarnos un momento
para nosotros, para crecer entre todos. Un momento que le estoy como leyendo, súper feliz con todos los que están acá presentes. Bueno, me gustaría saber si tienen consultas, dudas, por favor, tomen como este espacio como para que ustedes puedan preguntar, como para que en lo que yo pueda orientarle, ayudarles, le vaya como dándole una orientación, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando un poco haciendo como una referencia, una seña de lo que es el estrés, haciendo la diferencia de lo que es el distrés, de cuando hablábamos de la ansiedad, ¿verdad? Entonces, como que ahora me gustaría darle como una herramienta de cómo trabajar o cómo lograr el manejo de la ansiedad y del estrés, digamos. Hay varios tipos de herramientas, pero hoy lo tomo uno de ellos como para poder compartir con ustedes y ustedes lo puedan hacer la práctica del mismo, ¿verdad? Algo que es demasiado importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que en, en psicología, digamos, no, lastimosamente no hay una pastillita que nosotros tomemos y que el cambio se genere automáticamente. No, digamos, es un hábito que nosotros, es una práctica que tenemos que ir haciéndolo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos manejar la ansiedad, es importante eh, hacer dos pasos. Uno tiene que ver con algo muy sencillo y muy simple que tiene que ver con la respiración. Imagínense, la respiración, que es algo que el cuerpo lo hace automáticamente por nosotros, ¿sí? Digamos, como que eh, si ustedes se detienen en este momento, que les pido que se detengan y puedan registrar esto de inhalar y exhalar. Y fíjense si normalmente, o pregúntense si ustedes normalmente lo realizan, ¿sí? Ustedes, si realmente uno tiene conciencia de cómo estoy respirando, es decir, cómo están mis latidos, si el tipo de respiración que estoy realizando es una respiración profunda, es una respiración corta, cómo estoy respirando. Entonces, si yo quiero manejar mi nivel de estrés y yo quiero manejar mi nivel de ansiedad, es sumamente importante tener presente primero mi respiración. La respiración es algo tan sencillo y es una herramienta muy, pero muy importante, ¿sí? Que aunque ustedes no los crean, me dicen, pero la respiración eso, y sí, la respiración, si ustedes se toman su tiempo y lo hacen de manera consciente, consciente es decir, que yo me detengo
y puedo conscientemente registrar cómo el aire ingresa a mi cuerpo y cómo el aire sale de mi cuerpo. Y cuando yo me permito hacer esta dinámica de inhalar y exhalar, y al exhalar aflojo, ¿sí? Cuando yo inhalo y exhalo voy aflojando el cuerpo. El cuerpo es tan sabio que cuando nosotros nos detenemos en nosotros y nos registramos, el cuerpo nos habla. Si ustedes en este momento se permiten estar haciendo, respirando conscientemente, ustedes van a poder ir registrando este cambio de lo que le va pasando al cuerpo. Cuanto más yo me permito inhalar y exhalar y al mismo tiempo aflojarme, cuando me aflojo las tensiones corporales, ¿sí? Y puedo ser consciente en qué parte del cuerpo yo registro las tensiones, ¿sí? Entonces, para poder registrar eso tengo que poder registrar mi cuerpo. Y la forma de registrar mi cuerpo es deteniéndome y respirando. Cuando yo hago este proceso es sumamente importante hacer el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es que yo me pregunte en qué estoy y cómo estoy, ¿sí? Estas dos preguntas me permiten estar en el presente, estar aquí y ahora, ¿sí? No estoy ni en el pasado, ni tampoco estoy en el futuro. Que esta pandemia particularmente nos hace ir en estas dos situaciones. O estamos en el pasado o estamos en el futuro. Estamos en el futuro como angustiados de si vamos a seguir cobrando, si vamos a seguir teniendo trabajo, si vamos a poder seguir pagando las cuentas. En muchos casos, digamos, como chicos que los que tienen hijos, digamos, como que muchos se tuvieron que ver afectados por el colegio, por toda la movilización, ¿verdad? Que generó esto. Es como que para poder continuar era que el chico tenía como que tener recursos que muchas familias no tenían la capacidad de tenerlo de la forma que la demanda que se dio, ¿verdad? Entonces, como que cuando nosotros nos perdemos en estas cosas, en el pasado o en el futuro, eh, hace que no estemos en el presente, ¿verdad? Y claro, nuestro pico de ansiedad y nuestro pico de estrés se dispara, ¿sí? Porque nos angustiamos, ¿sí? Y es natural que nos angustiemos cuando estamos mirando el futuro, ¿sí? Entonces tienen que tener presente, cuando yo voy al futuro, va a aparecer la angustia, ¿sí? Porque el futuro es algo que todavía no lo es algo incierto. Y por ende, la ansiedad también se dispara, ¿sí? Si yo voy al pasado, aparece la nostalgia y aparece la tristeza por algo que ya pasó. Y es algo que nosotros no podemos cambiar, es algo que nosotros no podemos, lastimosamente no hay forma de ir incluso a esta mañana. Es decir, no podemos volver a esta mañana ni tampoco podemos incluso volver a una hora atrás, digamos.
Lo que ya no hicimos o lo que hicimos, ya está. Entonces es algo que no podemos modificar, sino que es algo que tenemos que aprender a aceptar lo que ocurre y lo que es. Entonces, la única forma de poder lograr esto es quedándonos en el presente, ¿sí? En el aquí y ahora. Cuando yo estoy en el presente, puedo lograr una quietud, ¿sí? Cuando yo estoy, cuando logro una quietud es cuando yo puedo lograr un estado de tranquilidad, ¿sí? Donde yo me siento en calma, donde yo puedo sentir paz, donde puedo sentir como una sensación de gratitud, ¿sí? ¿Cómo, cómo yo puedo sentir todo esto cuando yo me permito vivenciar situaciones de placer también? Nosotros, imagínense, antes de la pandemia, eh, veníamos viviendo muy acelerados, digamos, como que estábamos, y me incluyo, hasta yo estaba como en muchas cosas, ¿verdad? Entonces como que nunca teníamos tiempo para todo, es como que nunca era suficiente el tiempo, como que nos faltaba tiempo para juntarnos, nos faltaba tiempo para acompañar a los hijos. Siempre había como algo que faltaba, ¿sí? Y eso porque también, sin mencionar que éramos llevados por el consumismo, ¿verdad? Que es un factor demasiado importante. Es como que eh, todo el tiempo la demanda de tener cosas, ¿verdad? Entonces como que nunca es suficiente lo que hacemos, es como que todo el tiempo buscamos hacer más. Eh, entonces, volviendo al punto que les decía, eh, respirar es demasiado importante, ¿sí? El primer paso que les dije era respirar. Cuando tomo conciencia de mi respiración, puedo tomar conciencia de mi cuerpo, ¿sí? Y cuando tomo conciencia de mi cuerpo, puedo saber en qué estoy. En este momento en que está Patricia, Patricia está conversando con ustedes, está compartiendo con ustedes. ¿Y cómo estoy? Y estoy tranquila, me siento feliz por este espacio, me siento contenta por poder llegar a otras personas a través de este medio, de poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Entonces, genera como una quietud en mí, ¿verdad? Esa quietud es como una tranquilidad, ¿sí? Eh, Teresa me preguntaba qué técnica es la que mencionó, ¿verdad? Esta es una técnica que se utiliza, digamos, habrán escuchado hablar mucho de la técnica de mindfulness, ¿verdad? Eh, Mindfulness trabaja mucho con la atención plena, ¿sí? Y cómo logramos la atención plena, logramos uno de los puntos, tiene que ver con la respiración, ¿sí? Que es lo que recién hablábamos. Eh, la respiración, como les insisto y les menciono, es demasiado importante poder practicarla diariamente. Es una práctica que se tiene que realizar todo el tiempo. Es decir, tenemos que parar necesariamente y no. Es como
es una técnica que lo podemos como ir introduciendo en nuestro día a día, ¿sí? Es como que tal vez en el momento de que estoy con mis hijos, es como que hacer un chequeo de cómo estoy, cómo está mi respiración, cómo estoy respirando, si realmente es una respiración profunda, es una respiración corta, agitada. Entonces, tengan presente esto, ¿sí? La, la respiración es algo que lo puedo practicar en todo momento, ¿sí? No importa lo que estoy haciendo, en qué estoy, dónde estoy, es algo que puedo detenerme a hacer, ¿sí? El que yo me pregunte también en qué estoy y cómo estoy es algo que también lo puedo hacer internamente, en dónde estoy, con quién estoy, ¿sí? Y buscar esta quietud. Cuando yo les hablaba de la quietud, no me refiero a una quietud de hacerlo lento las cosas, sino a una quietud interna. Es decir, me calmo. Cuando yo me calmo, puedo tener una mayor claridad de las cosas, de cómo actuar, de qué decisiones tomar, digamos, de cómo manejarme. Entonces, les invito y les insisto a que puedan llevar a la práctica eh, esta herramienta. Y recuerden, el estar en el pasado no me ayuda, digamos, porque el pasado ya fue. Es algo que no podemos modificar, ¿sí? Vamos al pasado ¿para qué? Como para tomar lo que nos sirve. Es decir, si tuvimos una experiencia negativa, poder tomar lo positivo de esa experiencia o de mirarlo desde otro lugar, como para intentar hacer o dar una respuesta distinta, ¿sí? Ahora, ir al futuro tampoco podemos, porque todavía no lo es. Todavía no sabemos si va a ocurrir, digamos. Nosotros tenemos la certeza de que ahora estamos, ¿verdad? Todos estamos en este preciso instante juntos compartiendo este espacio. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? No sabemos, ¿verdad? Ahora, ustedes me dirán, entonces los proyectos, los sueños no son importantes. Claro que sí. Los proyectos y los sueños son demasiado importantes porque son como nuestros motores, ¿verdad? Son nuestros motores como para poder continuar, como para saber a dónde queremos llegar, a dónde ir. Pero es una cosa es que yo me proyecte, que yo sueñe, pero que vuelva al presente. Porque al estar en el presente es lo que me va a guiar cuáles son las metas o cuál es el camino que yo tengo que seguir o tomar para llegar a ese proyecto, para dar cumplimiento a ese proyecto o dar cumplimiento a ese sueño, ¿verdad? Entonces, no olviden, el pasado ni el futuro eh, no nos ayuda para el manejo del estrés y la ansiedad, sí estar en el presente. Gilberto pregunta, ¿qué técnica podemos utilizar para descargar el estrés y no explotar por cualquier cosa? Súper. Gilberto, ¿cómo descargamos las tensiones? Hay una técnica que tiene que ver de vuelta con la respiración, ¿sí? Pero es una técnica que busca aflojar las tensiones del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, voy a tratar de ubicarme de una forma como para que ustedes lo puedan ver y que yo lo pueda mostrar. ¿Sí? Es sumamente, no importa, idealmente tiene que ser en una posición eh, acostado, ¿verdad? Esto lo pueden practicar de repente al final del día, como para poder aflojar y descargar todas las tensiones del día, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Es importante inhalar, es decir, inhalo profundo. Cuando inhalo profundo, voy a tensionar partes del cuerpo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo voy a mostrar desde las manos, es decir, yo inhalo, tensiono las manos, sostengo la respiración. Al sostener, sostengo, aflojo. El aire lo saco por la boca y al sacar muy lentamente el aire voy aflojando partes del cuerpo. Siempre es recomendable empezar desde los pies, ¿sí? Y voy tensionando por parte. Es decir, no es que tensiono todo el cuerpo en el mismo acto, no. Empiezo desde los pies, inhalo, tensiono mis pies, sostengo la tensión y aflojo. Realmente esas repeticiones es importante que lo hagamos varias veces con cada parte del cuerpo. Es decir, los pies, después las piernas, subo después a los glúteos, después de los glúteos subo a los brazos, manos, después a los hombros. Esto es algo que normalmente las personas es una parte del cuerpo donde acumula mucho la tensión. ¿Cómo distensionamos esta parte del cuerpo? Lo mismo, inhalo y eh, esto puedo hacerlo en cualquier parte, esté en la oficina, no, no importa dónde esté, sino que es como que yo inhalo, contraigo, es decir, cuando quiero ambos hombros como si fuera que quiero tocarme las orejas, ¿sí? Entonces contraigo, sostengo y suelto, aflojo. Cuando yo hago varias repeticiones de este tipo de ejercicio hace que la tensión que yo tenga, ya sea en el cuerpo o en los hombros, se vaya aflojando. Pero es importante que tenga algo en cuenta, gente. No es tan mágico así, digamos. Es algo que lo tenemos que ir practicando, ¿sí? Ahora, otra cosa que te quería decir, Gilberto, es, esto lo podemos hacer, ¿cierto? Cuando ya estamos como en nuestras casas, tranquilos. Ahora, ¿qué pasa si estoy en una situación muy estresante y ahí el que yo pueda contar? Digamos, ahí recomendamos de que yo inhale y exhale contando. Es decir, meto el aire en tres momentos y lo saco en 8, ¿sí? Es decir, meto el aire en 1, en 2, en 3 y saco en 8 momentos. Eso hace que también yo pueda aquietarme y, como decía Gilberto, no explotar. Eh, bueno, antes que se nos acabe el tiempo, muchas gracias, digamos, a todos los que, digamos, les encantó la charla. Veo que a Laura le gustó mucho, Pame, eh, Joana, muchas gracias. Eh, Pregunta ¿qué, qué técnica para evitar el estrés? Como ya les decía, digamos, hablábamos de dos tipos de técnicas de respiración, ¿verdad? Hoy básicamente es como que me centré mucho
en la técnica de respiración como una técnica para el manejo del estrés y la ansiedad, ¿verdad? Hay otras técnicas que, bueno, quizás en otro momento lo podamos hablar, charlar, practicarlas, ¿verdad? Bueno, creo que llegamos en tiempo, espero les haya sido de utilidad la charla de hoy. Un placer, gracias de nuevo a la Cooperativa Judicial por este espacio, por esta invitación y gracias a ustedes por haberse tomado su tiempo, por haberse regalado este tiempo y estar hoy acá. Bueno, espero que tengan un resto de jornada satisfactoria, ya que ya es final del día, pueden ir a practicar, digamos, esta técnica de respiración que yo les insisto, a medida que ustedes lo practiquen, se van a dar cuenta de lo beneficioso que es y, y qué tan sencillo, digamos, puede presentarse. Así que les animo a hacer esa práctica, les animo a quedarse más al presente, de no irse tanto ni al pasado ni al futuro. Así que vivamos el aquí y ahora, que es lo único real que tenemos, y bueno, y hagamos lo mejor que podamos hacer y que podamos salir satisfactoriamente de esta situación de pandemia en que estamos y que bueno, podamos ir en algún momento retomando nuestras vidas y, y nuestros trabajos, nuestras amistades, que en cierta forma esta pandemia generó un cambio, ¿verdad? Es como un desafío, es un desafío para reinventarnos en cada área de nuestras vidas, ¿verdad? Nos empujó como a mirarnos, ¿verdad? A aprender a mirar a los otros. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias de vuelta a todos los que estuvieron presentes. Eh, sí, dice Pame, sí, a poner en práctica los ejercicios de relajación a sí mismo, así que eh, le insisto, les invito a que practicar, a que practiquen, digamos, porque si no, no hay otra forma, sino que practicarlo. Bueno, gracias de vuelta, buenas noches, un placer con ustedes en serio, así que espero compartir con ustedes en otro momento, otro espacio. Bueno, buenas noches, gracias.